Bienvenidos al podcast Mi Fundamento, el cual deseamos que sea de mucha bendición. Empecemos. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mi Fundamento. Hoy tenemos el gusto, la honra y la dicha de tener a un pastor que tiene una hermosa labor en la ciudad de Córdoba. El pastor Boris Mazalica está con nosotros y le vamos a dar la bienvenida en este nuevo podcast de Mi Fundamento. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Fue una gran alegría reencontrarnos y cuánto más con alegría de poder servir juntos a nuestro buen Dios. Amén, amén. Bueno, vamos de frente al tema. Tenemos un tema muy importante que es alabanza en tiempos difíciles. Pastor Boris nos va a empezar a comentar un poco sobre este tema y vamos a ir conversando de lo que se trata, de este tema tan importante. ¿No, pastor? Así es, y estábamos pensando que estamos viviendo una realidad casi en todos nuestros países, una misma situación a raíz de la pandemia y que eso trajo algunas otras dificultades económicas, sociales, familiares, pérdidas, etcétera, y sí se han transformado en momentos difíciles para muchos, distintas medidas, pero para muchos ha sido momentos difíciles. Y esto me hace recordar, el Señor me dio una palabra para que pudiera transmitir. Primeramente vino para fortaleza mía, como siempre busco que cada mensaje a la congregación sea primeramente fortalecedor, enriquecedor para mí. Dios siempre procuró mostrarse como el Dios grande y poderoso, porque conoce cómo somos nosotros y que muchas veces nos olvidamos de su grandeza, nos olvidamos de lo que Él ya ha hecho en tantas otras oportunidades. Y esto me hace llevar a cuando Dios se revelaba al pueblo de Israel, que había estado por más de 400 años en cautiverio, en esclavitud en Egipto y rodeado con muchas otras ideas, religiones, adoraciones. Entonces, cuando Él se presenta a su pueblo, que por muchos años no se había dirigido hacia ellos, se revela como el Dios por encima de todo lo que hasta ahora habían visto. Y era por eso que Él mostró tanto poder. Lo podría haber sacado de primera, pero Él debía manifestarse como el Dios más poderoso que todo lo que había en Egipto y lo que los judíos conocían. Fue manifestando milagros que eran de asombrarse a aquellos que iban caminando, peregrinando hacia esa tierra prometida. Sin embargo, vemos que ellos se olvidaban lo que Dios ya había hecho. Dios en su paciencia, como lo sigue haciendo hasta ahora, nos sigue recordando cuán grande es Él, cuán misericordioso, cuán poderoso. Y hay una expresión que a mí me encanta, que el salmista David en el Salmo 34 dice, y hay una canción muy antigua que nosotros cantábamos, que era justamente textual de este párrafo de la palabra del Señor, Salmo 34, 1 hasta el 4, y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice esta expresión, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y por eso pensaba que la alabanza es como una lupa. ¿Y por qué una lupa? Porque lo que hace una lupa, una lente, nos ayuda a nosotros a mirar las cosas que aparentemente son pequeñas, pero cuando nosotros le enfocamos con una lente o con una lupa, lo hace más grande. No es que le cambie el tamaño, pero a nuestra visión, a nuestra perspectiva, lo hace más grande. La alabanza justamente es esa herramienta que a nosotros nos ayuda en los momentos difíciles a engrandecer lo que Dios es. Y vuelvo a decir, no es que Dios cambia de tamaño, cambia nuestra perspectiva. Porque muchas veces las preocupaciones, las dificultades, hace que nos olvidemos y nos enfocamos mucho en la situación y eso nos desanima. Pero qué bueno que es nuestro Dios, que no nos descarta por desanimarnos, sino al contrario, nos provee la forma para que nosotros podamos alentarnos. Y de esa manera lo hace la alabanza. Siempre pensamos en la alabanza, inmediatamente decimos música, canción rápida. Y no, la alabanza es mucho más que música. Claro, qué hermoso poder hacerlo a través de la música. Siempre pienso en que tanto la alabanza o la adoración tiene más que ver con una actitud frente a Dios que cualquier tipo de estilo musical o ritmo musical. Y justamente cada vez que nosotros nos dirigimos en palabra, en actitud, en acciones,
dirigiéndonos a Dios para honrarlo, entonces es lo que nosotros estamos haciendo como alabanza. Nuestras palabras, ¿no? Nuestras oraciones, cuando nos dirigimos directamente a Él, engrandeciéndolo, recordándonos nosotros y diciendo y declarando lo que Dios es y lo que Dios hace. Eso es alabanza, eso es adoración. Es por eso que no está limitado solamente a la música, está siempre relacionado en nuestra actitud delante de Dios. Por ejemplo, no podría haber una alabanza o una adoración genuina si no hubiese amor por lo que se alaba. Entonces tiene que ver mucho a nuestro mensaje, pero acompañado de nuestra actitud, nuestro amor. Y es por eso que Dios quiere que nosotros recordemos en los momentos difíciles quién es Él y qué es lo que Él puede hacer. Como recién mencionaba, el pueblo de Israel constantemente parece que necesitaba recordarse quién era Dios y todo lo que Él había hecho. Si uno lee toda la porción de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar en reiteradas oportunidades este recuerdo de cómo Dios libró al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Constantemente era un recordatorio de lo que Dios ya había hecho. ¿Para qué? Para que recuerden que lo puede volver a hacer nuevamente, que su poder jamás mengua, jamás se apaga, sino que es el mismo siempre. Entonces, ¿por qué la expresión engrandeced a Jehová conmigo? Justamente nosotros necesitamos engrandecernos. Recuerdo que cuando el pueblo de Israel iba peregrinando hacia la tierra prometida y estaban ya a punto de llegar a Canaán, se les ocurrió ir a revisar, a investigar si realmente la tierra que Dios había dicho que era buena, que fluye leche y miel, si era así. Enviaron 12 espías y durante 40 días estuvieron inspeccionando la tierra. Y el informe fue de los 12, ciertamente la tierra a la cual nos enviaste fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir? Que constataron lo que Dios había dicho. Pero ahí se divide el enfoque. Hay 10 que se enfocan en la dificultad, porque dicen sus murallas son altas hasta el cielo. Miren que el argentino suele ser un poco exagerado, pero los israelitas parece que nos ganan, porque dice, llegan hasta el cielo las murallas, y los gigantes que allí viven, a nuestro parecer, éramos como langostas. Cuando uno se enfoca en la dificultad, en el problema, parecería que es el más grande. No sé si te ha tocado alguna vez alguna conversación sobre los problemas, de escuchar acerca de los problemas, y parecería que nuestro problema siempre es el más grande, y porque estamos enfocados en nuestro problema. La alabanza es como un reenfoque, ¿no? Exactamente, un reenfoque de sacar la mirada de la dificultad, de la adversidad y ponerla en el Dios que ha dicho que nos puede ayudar, que nos puede rescatar. Así que me encanta cuando Josué y Caleb, allí en Josué, para los que les gusta leer y chequear los versículos bíblicos, en Números capítulo 14, versículo 9, dicen, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. O sea que Dios sabe que nosotros vivimos momentos difíciles. Él quiere siempre que estemos enfocados en Él. Porque aun cuando nuestro problema, la adversidad pueda ser grande, si nosotros engrandecemos a nuestro Dios, quiere decir que Dios es más grande que nuestro problema. Dios es más poderoso que la adversidad que nosotros estemos pasando. Dios es mucho más poderoso que cualquier situación difícil que podamos vivir. Por eso la alabanza en momentos difíciles es declarar lo que Dios es, recordarnos lo que Dios ha hecho. Entonces para nosotros es un aumento en nuestra fe. Es volver a hacer crecer y tomar el lugar que Dios siempre quiere tener en nuestras vidas. Un lugar de grandeza, un lugar de soberanía, un lugar de poder. Entonces, con fe en Él, podemos sobrepasar cualquier adversidad cual fuese. Amén. Cuando lo aprendió Israel, recordemos aquellos muros que parecían ser llegar hasta el cielo, el Señor les dijo, con un grito lo van a tirar. Y es así, ¿no? Años más tarde, creyeron bien a Dios, hicieron lo que Dios dijo, y esos muros que llegaban hasta el cielo cayeron simplemente por el grito de júbilo y de exaltación a Dios. Así que cuando ponemos nuestro enfoque en Dios, Dios se ocupa de lo que Él puede hacer. Digamos que los conflictos, los problemas van a llegar, pero es mejor que te encuentren enfocado en el Señor a que te encuentren desenfocado de Dios.
Así es, por eso él dijo: en el mundo tendrán aflicción. Jesús no nos mintió, no nos dijo que iba a ser todo color de rosa. Jesús nos dijo que íbamos a vivir dificultades, pero él nos recordó: él puede vencer cualquier situación, él puede vencer, él puede proveer, él puede sanar, él puede restaurar, él puede tocar los corazones aún cuando fuesen más duros. No sé, puede cambiar cualquier tipo de situación. Lo que él quiere es que recordemos que así como ya lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Amén. Y como dice David: engrandeced conmigo, así como lo han visto conmigo, ustedes también van a ver cómo Dios puede obrar en sus vidas. La alabanza que en realidad Dios espera es esta alabanza espontánea, ¿no? Del corazón. Es una decisión personal que brota del pleno ejercicio de la voluntad, en donde le decimos a las circunstancias: no eres tan grande como crees que eres. Dios es más grande que lo que tú eres. Y ese cambio, digamos, hace la diferencia en todas las circunstancias que vivimos, ¿no? Y adoración también, ¿no? Porque en el hebreo adoración es como dar besos, algo muy tierno, ¿no? Recuerdo que esa historia de Pablo y Silas en lo peor de la cárcel, uno diría: nosotros vivimos situaciones difíciles, pero alguna situación tan adversa, tan difícil como la que estaba Pablo y Silas, sin embargo, es el lugar, el momento que escogieron para expresarse delante de Dios y recordarse a ellos mismos la grandeza de Dios. No sé qué cantaban, pero dice allí que mientras cantaban algo pasó. Y eso pasa siempre. Hay veces que nosotros en el lugar donde estamos podemos estar inmersos o rodeados de alguna situación difícil, y cuando elevamos nuestras expresiones de grandeza hacia Dios, en el lugar donde Dios se tiene que glorificar, allí llega. A veces puede ser en nuestra vida, alentándonos, fortaleciéndonos, haciéndonos sentir su presencia, pero también a veces es haciendo un milagro en la persona o en el lugar o en la situación en la que estamos viviendo. Y esto tiene que ver a cuando Judá, la parte sur de Israel, ya la nación dividida, si a alguno le gusta la lectura, 2 Crónicas 20, ahí está este relato, y encontramos al rey Josafat, uno de aquellos pocos reyes, si bien en Judá había reyes que sí siguieron el consejo de Jehová, sí se acercaron a Dios, sí creían en él. Josafat es uno de ellos, no perfecto, pero sí que creyó en Dios. Y cuando estaban los países del norte aliados para venir a destruir directamente a Judá, ya habían destruido a todo el reino del norte, que era mucho más poderoso, eran 10 de las tribus, así que era como que Judá, Jerusalén, era un trámite para ese poderoso ejército invadir, conquistar, y allí Josafat hizo algo correcto, consultó a Dios, volcó su corazón a Dios y Dios respondió, y por medio del profeta le dijo: no tengan miedo, mañana mismo, cuando se pongan al frente de batalla, lo único que van a hacer, por haber confiado bien, por haber creído bien, lo único que tienen que hacer es observar, porque no es de ustedes la batalla, sino que es mía. Mía va a ser la victoria. Y así dice el relato de la palabra del Señor desde el versículo 15 al 24, que Josafat preguntó: ¿dónde están los cantantes? ¿Dónde están los levitas? Aquellos que dirigen la adoración. Y cuando iban avanzando hacia la batalla, dice que empezaron a cantar: porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Y dice que cuando ellos estaban cantando en su campamento, en el lugar, dice que en el ejército que venía en contra hubo tal confusión que empezaron a matarse el uno al otro y se mataron todos sin quedar uno con vida. Un poderoso ejército que venía, no quedó uno con vida, porque Dios había hecho un gran milagro, mostrando su gran poder. Ahora no fue en el lugar donde estaban ellos. Ellos estaban adorando a Dios y en el campamento enemigo Dios estaba haciendo la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros adoramos a Dios, ya sea en intimidad, allí en casa, ya sea en la congregación o con algún grupo de hermanos o en donde fuese, cuando nosotros adoramos a Dios, Dios toma su lugar en donde tiene que tomar su lugar. Se exalta en donde se tiene que exaltar. Puede ser en nuestra vida, puede ser en nuestra familia, pero a veces puede ser en el trabajo, puede ser en alguna otra situación, pero Dios siempre va a estar glorificándose cuando nosotros le creemos a Él. Así que esto es hermoso pensar en eso, porque todos estamos viviendo momentos difíciles. Entonces, este es el tiempo en el cual nuestra alabanza es nuestra actitud de poner
nuestro enfoque en el Dios que tenemos y no en el problema que estamos viviendo. Si ponemos nuestro enfoque en el Dios que tenemos, entonces suya es la victoria, suya va a ser la gloria, porque Dios siempre se va a revelar. Cuando alguien cree bien, Dios obra para bien también. Amén, amén. Y qué difícil, ¿no? Porque esta batalla que todos libramos, ¿no? Y en algún momento, ¿quién no ha pasado dificultades? ¿Quién no ha enfrentado una circunstancia adversa en su vida y en donde las posibilidades de salir vencedores en verdad son ínfimas y se despierta, se levanta el miedo dentro de nosotros y hace que muchas veces perdamos bendiciones quizás por no decidir creerle a Dios, porque creerle a Dios es vencer todas esas situaciones, creerle a Dios es vencer el miedo, creerle a Dios es caminar, es avanzar a pesar de lo incierto, a pesar de lo difícil, es dar un paso adelante a pesar de que las circunstancias no me favorecen, pero si es de la mano de Dios, es posible. Si el Señor te ha dado la palabra de que avances, debes avanzar, porque Él es quien sustenta todas las cosas que dice para nosotros, y no hay mejor garantía que creerle a Dios en nuestra vida. Así es. En estos días, recordaba, estuvimos en el mes de marzo con mi hijo, fuimos a España por su cumpleaños de 18 años y estando allá nos agarró la pandemia y se cortaron los vuelos. Y un viaje que era de 2 semanas se transformó en 2 meses. 2 meses lejos de la familia, 2 meses sin poder estar con la congregación atendiendo de forma que se debía, con tanta incertidumbre, porque hoy podemos conocer un poco más sobre la pandemia, pero en aquel tiempo no sabíamos nada, no sabíamos si iba a durar 1 semana, 10 días o lo que fuese, y buscábamos todas las posibilidades, todas para volver. Tocamos todas las puertas que se nos ocurrían para ver cómo regresar a Argentina. Sin embargo, para el momento era todo como esta incertidumbre, esa diferencia de continente parecería que se había aumentado 10 veces. Claro. Pero en un momento dijimos, vamos a tener que dejar nuestra confianza en Dios. Ya buscamos todas las opciones, todas las posibilidades y no había ninguna. Y fue así como en un momento de oración, después casi llegando a 2 meses de no saber cómo, yo en un momento dejé de calcular, de pensar, te soy sincero, dejé de calcular cuánto y de especular cuándo podría ser, porque realmente no había, cuando todas las puertas se cierran, no hay mucha opción de creer o de calcular o de especular tiempos. Así que simplemente nos dejamos en las manos de Dios. Y fue allí cuando un amigo vio una publicación, le compartió a otro amigo que estaba en la parte de la aerolínea argentina, que era la única aerolínea que estaba volando con vuelos sanitarios para buscar pasajeros, pero claro, nosotros no teníamos ninguna enfermedad, no somos personas de riesgo, no había ninguna opción para que nos pongan. Claro, estaban al final de la lista. Sí, no entrábamos de ninguna manera. Y a través de este hermano en la fe, el único vuelo que salió durante la pandemia y desde años en Barcelona fue el vuelo que nos fue a buscar a nosotros. Yo digo que nos fue a buscar a nosotros, a pesar de que volvimos con 300 y pico de pasajeros, el Señor nos fue a buscar a nosotros. Dios puso un vuelo para nosotros allá en Barcelona, pudimos regresar a nuestro hogar, a nuestra casa, sin contagios, sin nada. Y vuelvo a decir, solamente cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él se ocupa de abrir la puerta, de tocar a las personas que tiene que tocar, de ir a los lugares donde tiene que ir. ¿Por qué? Porque alguien creyó, nada más, porque alguien confió. Amén. Y es así, ese es mi mensaje, mi palabra de ánimo. Si hay alguno que no sabe, que parecería que toda puerta está cerrada, que toda situación se levanta como estas murallas hasta el cielo, o su problema es como estos gigantes que parecían para los israelitas, hagamos caso a lo que Josué y Caleb dijeron. No nos metamos con Dios, al contrario, le creamos a Él. No importa cuán poderoso sea ese ejército, no importa cuán altas sean sus murallas, nosotros pongamos nuestra confianza en Dios. Si Él dijo que conquistaríamos esa tierra, lo vamos a hacer. Amén. Y de esa manera,
de esa manera, levantando el nombre de nuestro buen Dios en alto, engrandeciéndolo sobre toda circunstancia, sobre todo problema, a través de la alabanza, y de esa manera veremos cómo Dios obra en nosotros o así también en la situación en donde tiene que actuar. Amén, amén. Gloria a Dios por esta palabra y abracemos esta palabra en nuestro corazón. Que no nos roben esta palabra, que las circunstancias, el desánimo no nos quite la posibilidad de abrazar estas riquezas del reino, que es la palabra misma de Dios, quien nos conduce, nos sostiene, nos guía, nos ilumina y finalmente es la única razón, ¿no? La razón por la que abrimos nuestra boca, la razón por la que hacemos los podcasts, la razón por la que cantamos, la razón por la que hacemos iglesia, en definitiva, es por esta palabra viva, palabra que anima, que sostiene, palabra que nos trae aliento. La misma palabra que creó el universo es la misma palabra que el Señor nos ha dado. Y es una gran bendición poder tener esta palabra para nosotros hoy día y contar con la presencia del pastor Boris Mazalica desde Córdoba. Así que es un verdadero gusto tenerte, pastor, hoy día y esperamos que no sea la última. Claro que sí, acá estaré pendiente a lo que se necesite y me encanta esto, ¿no? Uno en Córdoba, el otro en Perú, los oyentes no sé de dónde se conectarán y todos cumpliendo lo que Dios dijo, anímense los unos a los otros, ¿no? Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y de esa manera también estamos viviendo la importancia de vivir como iglesia. Así que desde Córdoba un fuerte abrazo para cada uno de los oyentes y que a pesar de lo que estamos viviendo, cuando pase esto recordemos lo que fue como anécdota y engrandecer el nombre de nuestro gran y buen Dios. Amén, amén. Gracias, pastor Boris. Y bueno, nos estaremos reencontrando en un próximo podcast y agradecemos a todos los que se han conectado hoy día desde Lima, Perú, para todo el mundo y sigamos en este camino tan maravilloso de fe, porque no podemos dejar de sembrar aquello que es bueno, y lo que es bueno es la palabra de Dios, porque a su tiempo cosecharemos. Amén. Hasta la próxima. Hemos presentado Podcast Mi Fundamento. Gracias por conectarte. Si deseas mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Mi Fundamento.